Les damos una cordial bienvenida a todos los invitados que nos acompañan en la tarde de hoy. Está con nosotros el doctor Ricardo Silva Romero. Ricardo Silva Romero estudió literatura en la Universidad Javeriana, hizo un máster en cine en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha escrito obras de teatro, escribe en las revistas y periódicos más influyentes del país y dentro de sus libros más destacados está el poemario de Terranía, Parece que va a llover, El espantapájaros y el libro de la envidia, entre muchos otros. También se encuentra con nosotros la doctora María Elvira Bonilla, las dos orillas. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes y Literatura en Nueva York. Comenzó su carrera periodística en la revista Semana y ha sido directora de las revistas Cambio 16, La Nota, Cromos y del periódico El Espectador. También fue subdirectora del Noticiero Nacional y de Noticias RCN. Por su labor periodística ha ganado 5 premios de periodismo Simón Bolívar en la modalidad de crónicas y reportajes, ha publicado 3 libros, entre ellos la novela Jaulas. La doctora Paloma Valencia es abogada, filósofa y especialista en economía de la Universidad de los Andes. Además cuenta con una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Ha sido columnista de los periódicos El Espectador y El País, así como analista política de la estación Blue Radio y de La Hora de la Verdad. Es fundadora y directora del portal web La Otra Esquina, senadora de la República en el periodo legislativo actual. Mario Hursic, revista El Malpensante. Es periodista cultural, poeta, escritor, traductor colombiano. Es subdirector y miembro fundador de la revista El Malpensante. Como poeta se dio a conocer en 1990 con su libro Princes. Ha publicado ensayos y crónicas donde explora aspectos inéditos de la vida sociocultural del país. Estudió Filosofía y Letras en la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como profesor de periodismo en esa misma universidad y en la Universidad de los Andes. También estará con nosotros Juan Gosaín, es periodista, escritor y es director nacional de noticias RCN Radio. Dentro de sus obras más destacadas está La Mala Hierba, La Balada de María Abdalá, Crónica del Día, La Muerte de Bola Triste, entre muchas otras. Y el profesor José Luis Díaz Granados es escritor, poeta, novelista, periodista cultural y profesor universitario. Ha sido comentarista bibliográfico de lecturas dominicales, suplemento literario del Tiempo, asesor cultural de la Feria Internacional del Libro. Cuenta con una amplia experiencia bibliográfica en literatura infantil, novelas, poesía, relatos, ensayos, entre otros. Además, el profesor José Luis Díaz Granados será ponente y actuará como moderador en este foro. Vamos a dar inicio a la conferencia con un video de Juan Gosaín que nos envía desde Cartagena y posteriormente los invitados subirán a la tarima para que tomen su puesto y así continuar la deliberación. Muchas gracias. Primero que todo, permítanme a ustedes saludarlos a todos los participantes en este evento y agradecer mucho la invitación de Ana María Alzate de la Fundación que me ha pedido participar. En primer lugar, habría que ver qué es la politización del periodismo, en mi caso específico, en el que a mí me atañe, en el que tiene que ver conmigo. Politización desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista partidista. Déjenme poner de ejemplo, porque es el más reciente, porque es el que tenemos más a la mano. Poner de ejemplo, digo, las elecciones que acaban de transcurrir para presidente de la República. Yo dije públicamente que nunca en mi vida, a pesar de que yo cubrí 11 o 12 campañas presidenciales como periodista, nunca vi una peor actuación de la prensa desde el punto de vista de la manipulación, de la parcialización y del sesgo hacia algunas candidaturas. Creo sinceramente que uno de los grandes perjuicios que el Frente Nacional le hizo al país, además de castrar
otras posibilidades, otras alternativas políticas. Además de eso, nos condujo, nos llevó hacia una prensa entregada a los partidos políticos. Ya no son ni siquiera los partidos como entidades, ya se trata de candidaturas individuales, de intereses personales, incluso, me siento hasta apenado de decirlo, se trata de intereses económicos relacionados con la publicidad, relacionados con los organismos oficiales. Todo lo cual ha conducido a una prensa realmente distorsionada o que distorsiona la realidad política del país. Miren esto. Uno podía saber, aunque uno fuera un marciano que aterrizaba inesperadamente en Colombia, si ese marciano, que no tenía ni idea del país, quería saber a qué movimiento político, a la defensa de qué candidato pertenecía un periódico, un noticiero de televisión, uno de radio o una revista. Bastaba con oírlo 10 minutos o con leer 5 páginas. Estábamos dedicados en la campaña electoral no solo a promover descaradamente unos candidatos, sino a atacar abiertamente a otros, con razón o sin ella, generalmente sin ella. Digo, sin razón ni para promover a uno ni para atacar al otro. Eso es muy distinto a la politización del periodismo desde el punto de vista ideológico, que sería mucho más noble. Sería igualmente peligroso. Los periodistas no somos políticos. Yo preferiría pensar que los políticos tampoco se metan a periodistas. Hay una vieja costumbre colombiana que a estas alturas del siglo XXI, en medio de la tecnología que tenemos, en medio de los avances, de los progresos, no hay derecho a que siga ocurriendo, a que se siga presentando ese viejo vicio. Me refiero a lo que aquí se llamó hace 20 o 30 años, más 30 que 20, se llamó la puerta giratoria. Columnistas de periódicos, generalmente directivos y copropietarios de los periódicos, que en las páginas del periódico escribían columnas y de repente se volvían candidatos a la presidencia, al Congreso, los nombraban embajadores, los nombraban ministros, se volvían políticos, regresaban al periódico a seguir opinando en defensa de su propio interés electoral o político o partidista. Es decir, se formó un círculo vicioso entre el periodismo y la política que miren ustedes en lo que ha venido a desembocar. Por eso digo, yo puedo opinar en este extraordinario encuentro desde el punto de vista que conozco, que es el del periodismo. Algunos de mis colegas, con cierto aire cínico, con cierto aire, para llamarlo de una manera más delicada, con cierta tendencia al disimulo, hablan, se quejan como si fueran víctimas y dicen que es que las campañas están manipulando a los medios. El asunto ha llegado a ser tan grave, lo digo sinceramente, que también ocurre al revés. Yo he visto medios manipulando campañas. Y si la campaña está manipulando al medio de comunicación, y el medio lo sabe, como evidentemente lo sabe, entonces, perdónenme, pero manipulación tolerada se llama complicidad. Eso es lo que estamos viendo en la Colombia de los últimos años. Ahora, lo que veíamos también antiguamente, ya desde el punto de vista de la intelectualidad, no solo del periodismo, era la politización, la tendencia generalmente izquierdista de los intelectuales, escritores, sociólogos, antropólogos, investigadores sociales. Con el tiempo me parece un fenómeno curioso que haya ido desapareciendo ese vínculo. Cada vez son menos los intelectuales que tienen alguna relación con la política y cada vez son más en Colombia los intelectuales dedicados simplemente a su tarea intelectual. Desgraciadamente, como pueden ustedes concluirlo de lo que acabo de decir, con los periodistas está ocurriendo exactamente lo contrario. Definitivamente cada día son más los directores, directivos
jefes de la redacción, reporteros rasos, propietarios, dueños de los periódicos, de los medios, de la radio, de la televisión, etc., cada vez son más de ellos los que se sienten comprometidos, descaradamente comprometidos y penosamente comprometidos con una campaña electoral o con un gobierno o con un ministro. Espero que los propios periodistas seamos capaces de reflexionar sobre eso, de corregirlo y de rectificar. Para eso sirven eventos como este. Muchas gracias a todos ustedes. Ana María, muy amable por invitarme. Y que tengan éxito en este trabajo. Muy amables. Bueno, pedimos ahora sí, por favor, que nos acompañen. Profesor José Luis. Bueno, muy buenas tardes y queremos ante todo agradecer a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, a su directora Ana María Alzate Ronger, por la magnífica iniciativa de convocar a esta cátedra de historia sobre los intelectuales y la política de Colombia. Es un tema controvertido, es un tema absolutamente polémico, daría para muchas sesiones y para muchos coloquios. Y vamos a tratar de resumir nuestro pensamiento, nuestra manera de lograr, vamos a hacer un conversatorio, un coloquio. El intelectual, pues, vamos a lo obvio, se sitúa en la persona que centra su razón de ser en tratar de promover el pensamiento, de tener una actividad creadora, los científicos sociales, los académicos, los profesores, los sociólogos, los antropólogos, los poetas, los novelistas, los dramaturgos, los ensayistas y los periodistas, de manera muy especial. Lo que decía mi admirado amigo Juan Gosaín, muy lúcido, de pronto puede que no tengamos acuerdos en algunos de los puntos y en otros sí. Pero hay unas diferencias con los distintos ciclos de la historia colombiana, porque si bien, es decir, hay una ausencia de esa intelectualidad, de esa capacidad de discernir un pensamiento, de difundir una ideología entre los dirigentes políticos de los últimos 30 o 25 años, es verdad que la tradición colombiana demuestra lo contrario. Hay una sola anécdota, digamos, y es que desde las guerras de la independencia, el político, el dirigente político que quería ascender pues, a los mandos del gobierno o simplemente ser un gran líder de una cauda muy amplia de la sociedad granadina o colombiana, lo primero que hacía era fundar un periódico intelectual donde difundía toda esa ideología y toda esa doctrina. Antonio Nariño fundó La Bagatela, Simón Bolívar el Diario del Orinoco, Rafael Núñez funda El Porvenir, y en el siglo XX pues, Eduardo Santos adquiere el Diario El Tiempo, se lo compra a su cuñado Alfonso Villegas, Restrepo en 1913, e difunde toda su ideología liberal en medio de la hegemonía conservadora. Laureano Gómez funda El Siglo en 1936, Jorge Eliezer Gaitán funda Jornada, es lo primero que hace. Gilberto Vieira funda El Bolchevique en los años 40 y después el semanario Voz. Gilberto Alzate Avendaño funda Eco Nacional y posteriormente el Diario de Colombia. Alfonso López Miquelsen, cuando asume la jefatura del MRL, funda La Calle, de grata recordación. Y así Guillermo León Valencia funda el diario Claridad. Así podríamos, es infinito, es decir, los grandes políticos y a nivel latinoamericano fueron quienes
difundieron y acaudillaron las diferentes ideologías, tanto liberales, radicales como conservadoras. Aya de la Torre, José Vasconcelos, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Pablo Neruda, Rómulo Gallegos, Juan Bosch, es decir, y Mario Vargas Llosa recientemente, es decir, es infinita esa gama. Y los intelectuales y políticos, si no estaban directamente liderando la nación o el partido, estaban asesorándolo de una manera más cercana. Recordemos a Alfonso López Pumarejo, que tiene como asesores íntimos, confidenciales, a Alberto Lleras, que era un escritor, y a Jorge Zalamea. El general Rafael Reyes tenía que lo tacharon de dictador por el quinquenio. Lo primero que hace, por consejo de su asesor Baldomero Sanín Cano, quizás el más grande crítico literario de Colombia, llama a su enemigo, al enemigo, porque uno hace la paz es con el enemigo, con el que odia, uno no puede hacer la paz con el que ama. Llama a Rafael Uribe y lo manda de diplomático a Chile para que traiga unos asesores militares y reformen el ejército de Colombia. Trajo al general José Manuel Silva Plazas, el general Reyes, con la asesoría de Baldomero Sanín Cano. Es decir, desafortunadamente esas cosas ya 25, 30 años acá no las hemos vuelto a ver. Sí, un intelectual era Laureano Gómez, experto en la poesía del siglo de oro. Un intelectual era Guillermo Valencia, hijo del poeta Guillermo Valencia, el gran poeta del modernismo, por Dios. Eran grandes hombres cultos, hombres intelectuales, y podían dirigir y conducir y tener un gran poder sobre la sociedad colombiana. Hemos visto que esto se ha vuelto un poco distinto, y retomando un poco la idea de Gozaín, la reciente campaña presidencial pues nos dejó a todos un mal sabor en la mayoría de los colombianos, porque además de los ataques personales y de ataques rayanos pues en el irrespeto personal, el debate careció de altura intelectual en todo momento. El debate careció de promoción de ideologías, de doctrinas, de programas sociales e ideológicos. Y por su parte los medios de comunicación, los columnistas y los cronistas, con contadas excepciones desde luego, ayudaron no solo en la controversia de tipo farandulero, sino en la polarización de los debates. De manera que pienso que podría ser un abrebocas para que mis compañeros de mesa lo controviertan o comenten sus ideas personales al respecto. María Elvira, bueno. Muchas gracias por esta invitación. Creo que es una reflexión súper válida y súper interesante, hacer más que estamos en la mesa, colegas, y desde muchos distintas experiencias, oficios. Yo pues llegué al periodismo no como por la vía convencional del periodismo, sino con formación, digamos, de filosofía y literatura. Creo que iba bien, y Paloma de una forma también se extravía el periodismo un rato y pasó por ahí. Pero creo que el recuento que hace José Luis se refleja muy evidente en lo que se vive en el país en términos de la politización del periodismo. Él hace un recuento en donde realmente la motivación del nacimiento de los distintos medios, sobre todo los medios escritos, fue amarrado a políticos y a propósitos políticos, es decir, el medio como un instrumento para lograr propósitos y propósitos de poder. Y creo que eso de entrada es un matrimonio que sigue presente en el país y que es nefasto. Es nefasto porque yo creo que son ejercicios muy distintos y que el periodismo es un oficio cuya vocación y cuyo sentido es la verdad, es la información objetiva, es la posibilidad de distanciarse de los hechos para poderlos comprender. Es casi que es una herramienta para acercarse a la realidad y ayudar a que el gran público, la gran cantidad de gente, la gran masa de gente tenga una mejor comprensión de los hechos. Ese matrimonio que muy bien narra José Luis, con unos hechos que muestran la historia de la tradición en Colombia, hace que en Colombia lo que más pesa es el periodismo de opinión.
Yo dirijo Las Dos Orillas, que es un portal que busca ser un portal, lo construimos como una fundación, un grupo de periodistas plurales, buscando que fuera o que sea un espacio libre, de mucha discusión, de mucha pluralidad, pues valga la redundancia. Y tengo un ejemplo para mostrar cómo ese amarre del periodismo en política, más no creo que intelectual, no la intelectualidad, sino la política, es decir, la vocación de poder, el ejercicio para llegar al poder, se refleja todo el tiempo. Construimos un espacio que se llama La Nota Ciudadana, que es un espacio para que la gente pueda postear, o sea, mandar libremente, con una muy poquita curaduría, casi todo lo que llega lo publicamos, solamente si es ofensivo y si es pornográfico, aburridor, puede ser que no esté sumando nada informativamente, pues se publica. La experiencia es que yo diría el 90% de las cosas que llegan, si no más, es de opinión. Y es la gente opinando y diciendo, y creo esto y creo lo otro, y fulano y juzgando, en donde no hay como una capacidad de narrar espontáneamente, así como se da en otros, digamos, en una oralidad que existe en Colombia, en muchas otras, digamos, expresiones culturales. En el momento de asumir la gente, la escritura, la información, el relato, se contamina casi de inmediato de la opinión. Y eso viene de atrás, y eso viene de una vieja tradición en donde es casi un reflejo condicionado en que informar va amarrado de opinar y si no, no es posible. Que entre otras es muy distinta, por ejemplo, muy distinto, por ejemplo, a la tradición anglosajona, donde hay un peso muy grande del reportaje, de la documentación, del relato cargado de información. Creo que Juan Gosaín incluso fue mucho más duro que la intervención que hizo ahora de Abrebocas cuando las elecciones pasadas, en donde dijo estoy asqueado. Él dio un reportaje grande, dio varias entrevistas, pero recuerdo especialmente una muy drástica en donde decía me da vergüenza el oficio, me da vergüenza yo que ya de alguna forma soy un jubilado y tengo una mirada pues reposada frente al ejercicio y al oficio. Siento vergüenza porque siento que el periodismo no ha hecho más que confundir y en vez de orientar ha tomado partido y ha hecho un ruido en donde para la gente, en vez de buscar poder discernir y poder escoger decisiones electorales y democráticas, lo que hacemos es inducir y orientar, y creo que fue radicalísimo y fue un momento en que muestra que estamos realmente atravesando muy desafortunado, lleno de prejuicios, de clichés, pero un poco el punto central que nos convoca a esta reflexión, y es el periodismo como un ejercicio instrumental, es decir, con propósito, no con un compromiso de la objetividad que yo creo que existe, de la posibilidad de narrar los hechos con rigor y con capacidad de verdad, sino totalmente en función de propósitos. Creo que eso desvirtúa totalmente el sentido y creo que en realidad pasamos por un mal momento. Las formaciones en las universidades es muy mala, la capacidad, digamos, la base con que llegan los muchachos a los medios es muy mala. No hay, digamos, eso que se da en algunos países. Nosotros, digamos, somos excepcionales en que presentamos la carrera esta de comunicación social, frente a la que yo soy totalmente crítica, como un pregrado en casi todas partes del mundo. Creo que Colombia es la excepción y por ahí un otro o dos países, no sé eso de dónde se lo inventaron. El periodismo no es un ejercicio que resulta después de una carrera donde la gente estudia antropología, derecho, ciencias políticas, incluso ciencias básicas, y después aprende a comunicar como una herramienta para que ese conocimiento le llegue a la gente. Y eso ha desvirtuado mucho de verdad una profesión que debía estar articulada a muchas otras disciplinas.
para enriquecer, para poder mostrar complejidad, para tener profundidad, para amarrarse con el trabajo intelectual, y se volvió como una herramienta de alguna forma técnica, una manera fácil de comunicar, rápida, superficial, muy de estos tiempos, muy de la posmodernidad, muy de la velocidad, muy de lo efímero, y que a veces sí creo que estamos confundiendo más que comunicando. Eso sería como para arrancar. Bien, María Elvira. Bueno, agradeciéndole a la Fundación Alzate Avendaño, a Ana María, a Ricardo, a María Elvira, este panel, a José Luis. Yo creo que este tema es bien interesante, porque oyendo las reflexiones lo primero que se me viene a la mente es si realmente la política es la búsqueda del poder y si realmente el periodismo es la búsqueda de la verdad. Yo me apartaría de una visión así. Quien está en la política en busca del poder, pues también podría estar en una empresa en la búsqueda del poder que da el gran capital económico, o podría estar en los medios de comunicación detrás del gran poder que pueden tener los medios. Poder hay en todas partes. Yo creo que la política no puede rebajarse a ser una búsqueda del poder. La política tiene que ser la búsqueda del bienestar social. Y si la política no es eso, pues yo creería que no debería ser nada distinto. Y en ese sentido, yo me siento ahí aludida en el tema de los que pasan por el periodismo y después brincan a la política. Y yo sí, me parece que es un salto bastante natural, por lo menos en mi caso, porque de lo que yo escribía eran las preocupaciones que yo tenía frente a mi sociedad, frente a lo que veo que está pasando, frente a todos los problemas que me parece que no se resuelven de una manera adecuada. Y entonces lo que hacía era decir, me parece que está pasando esto y que debería hacerse esto otro, y en el periodismo empieza uno a sentir la frustración y la incapacidad de no poder hacer nada. Es como estar detrás del vidrio simplemente diciendo cómo uno creería que se puede hacer o no. Y ahí también quisiera apartarme un poco. Yo no estoy tan segura de que la opinión política o las columnas de opinión sean un ejercicio propiamente de periodismo. Yo diría que más es como más de expresión propia de la visión individual sobre las contingencias sociales, incluso sobre las propias contingencias. Uno podría escribir, como lee uno, columnas sobre 1000 temas. Y ahí viene otro tema que me parece, y que era una pregunta que yo me hacía muchas veces cuando estaba escribiendo columnas, con la tranquilidad de que las columnas de opinión, quien las lee sabe que está leyendo la opinión de alguien, que está leyendo una visión de las cosas de alguien que está parado en un sitio. Y me parecía que lo importante y la honestidad de quien es columnista de opinión está en hacer muy claro dónde uno está parado, desde dónde está hablando, no tener ningún fin distinto que el de comunicar desde su propia perspectiva. Y ahí me surgía la pregunta sobre si la objetividad y la verdad como tal en el periodismo podrían existir. Yo soy un poco ajena a las corrientes positivistas y creo que la búsqueda de la verdad es una búsqueda inalcanzable. No creo que uno puede tratar de llegar a ella, pero uno nunca puede llegar a ella, ni creo que uno pueda hacer narraciones objetivas sobre ningún hecho. Por más que uno trate de ser muy objetivo frente a algo, está muy mediado por los propios sentimientos, por los sentimientos que uno tuvo frente a cosas que ha vivido, frente a cosas que lo marcaron, frente a cosas que le evoca, frente al tono de voz, frente a miles de cosas que cambian la percepción que uno tiene, de manera que yo diría que en principio la objetividad como tal no es posible. Y la única objetividad a la que puede llegar el periodismo sería la objetividad de permitir la pluralidad de voces en una más o menos proporción equivalente a lo que tiene la sociedad, para que cada quien, haciendo un ejercicio de leerse todo, pueda llevarse una idea general de qué fue lo que pasó. A mí se me ocurre que el periodismo cada vez más debería al menos confrontar dos personas, dos visiones sobre los mismos hechos, y no una persona tratando de decir que logró ver qué fue lo que pasó en algún hecho. Y ese tema me parece que viene a ser muy interesante cuando uno piensa en este panel, en el vínculo de la intelectualidad y la política, o del
la politización de los intelectuales. Yo veo que cada vez más parecieran campos distintos, ¿no? La intelectualidad ahora siente un poco como de vergüenza y casi asco de los políticos, y los políticos tratan de decir alguna cosa graciosa a ver si logran alguna complacencia, pero no hay vasos comunicantes, y eso es, yo creo, un gran problema para Colombia, porque la política, como decía antes, debe estar al servicio de unas ideas. La política es para hacer cosas. La política es porque uno tiene un diagnóstico de la sociedad y porque cree que tiene unas soluciones para llevar esa sociedad a estar mejor. Y si no está haciendo eso, entonces se convierte en lo que está hoy la política, que es un mecanismo mediante el cual uno obtiene dinero fácilmente, algunos obtienen dinero fácilmente, hacen contratos, nombran a los amigos, no se roban los presupuestos departamentales, municipales, nacionales, y ya, ¿no? Me parece que la política desprendida de la intelectualidad se convierte en un negocio que se nutre de los recursos públicos, en un negocio que destruye la ilusión del país de pensarse en el futuro. La política sin la intelectualidad es un ejercicio vacío que simplemente, me parece, marca el inicio de una sociedad que no es reflexiva sobre sí misma. Yo no creo que nadie pueda tener las fórmulas mágicas para solucionar los problemas. Los problemas sociales son de una complejidad superior, y uno lo único que puede creer es que entiende más o menos algo y habrá algunas cosas que se puedan hacer, pero si no hay un hábito de autorreflexión social, si no hay unos políticos dedicados a la reflexión social, creo que pasa lo que pasa en Colombia, y es que la política se empobrece, la política se vuelve un mecanismo de movilidad social, pero no genera resultados en el largo plazo para la sociedad. Bueno, mil gracias a todos por estar acá, y a Ana María, mil gracias por la invitación, y a mis compañeros de mesa. Estoy muy contento con mis compañeros de mesa y con Juan en el ciberespacio, y además estoy muy confundido ya en este punto, después de haber oído todas las intervenciones, porque todas me parecen muy lúcidas y siento que estoy de acuerdo con todas. Entonces, me decía Juan, con quien uno tiende a estar de acuerdo antes de oírlo, porque uno lo quiere mucho y le parece un gran periodista, yo lo conozco y lo admiro muchísimo, y me parece que hizo una carrera impecable y sigue haciéndola en sus textos del tiempo. Pues después de oír a Juan, yo me preguntaba si sí sería cierto que todo está tan grave. Después oye uno a José Luis y parece que todo estuviera mejor, porque si todos los políticos fundaban un periódico, lo cual es totalmente cierto, claro que sí, y por ejemplo El Tiempo estaba al servicio de Eduardo Santos enteramente, eso significaba que ni siquiera estaba al servicio de las ideas liberales exactamente, sino de las ideas santistas de Eduardo Santos, quiero decir. Entonces ya era no solo liberal, sino además liberal sectario. Y no sé si lo que hay hoy en El Tiempo, es decir, el periódico del Grupo Aval, sea peor o sea mejor, o si vía el negocio, vía que un periódico sea un negocio, hay todavía menos sectarismo. A mí me quedaría esa pregunta, si es mejor un periódico que está al servicio del negocio o un periódico que está al servicio de un político liberal específico, por ejemplo, o un político conservador específico. Si eso no significa que se ha ganado. Uno tiende a pensar que esos periódicos eran buenísimos y eran mejores y estaban mejor escritos, pero sí los hemos leído últimamente y hemos visto qué tan buenos eran y qué era lo que contaban,
y si estaban siendo críticos y diciéndonos la verdad, como hemos hablado acá, y relatándonos el verdadero país. Yo he estado leyendo mucho El Tiempo de esas épocas y mi respuesta sería que no necesariamente. En efecto, una cosa es innegable, y es que los políticos de hoy, en su gran mayoría, dejan mucho que desear intelectualmente. Basta oírlos para ver lo mucho que les cuesta articular lo que están pensando. Cuando Paloma hablaba, inmediatamente se me vino a la cabeza el ex congresista Juan Carlos Martínez diciendo que producía más dinero una curul que un embarque hoy en día, y ahí está el cuento aquel de la movilización social a través de la política como un negocio, que es horrendo. Pero yo dudaría de que todo tiempo pasado fue mejor. En política me parece que están las pruebas, está Juan Carlos Martínez. Y en el peor tiempo de Colombia no había un Juan Carlos Martínez. O sea, los últimos 30 años sí han sido, como hablábamos antes de subir, nefastos y empobrecedores en la política. Pero no sé si el periodismo sí ha ganado algo. No sé si el hecho de que haya internet y que existan las dos orillas, por ejemplo, y que exista la silla vacía, las redes sociales, Twitter, que los mismos medios tengan tanta fiscalización y que ya no sean de casi, pues muy pocos sean de una cabeza de un partido y de una familia. Porque además los noticieros de televisión hubo un tiempo en que cada uno era de un delfín político. Todavía hay, pero hay menos noticieros, hay 2 canales nomás. Sí. Entonces, no sé si vía que eso se ha ido perdiendo un poco, podría decirse que no todo tiempo pasado fue mejor. No necesariamente lo que había antes en el periodismo era muy lúcido, había cosas muy buenas, pero había muchas cosas al servicio de un político específico. El caso del Tiempo me parece que es un muy buen ejemplo. Y eso, por eso decía que iba a decir cosas muy sueltas y muy incoherentes, pero es lo primero que se me viene a la cabeza según lo que hemos estado hablando. Correcto, Ricardo, Paloma, María Elvira, hemos expuesto muchas cosas. Yo tengo la absoluta convicción, hablando de lo último que se refirió Ricardo, y retomando un poco lo que se ha expresado aquí, el Tiempo ha sido indudablemente, pero yo pienso que el periódico más poderoso que ha tenido Colombia desde 1913, al servicio de las ideas liberales o santistas. Él buscó la presidencia de Colombia y lo fue en 1938, es decir, eso no es secreto, ni él nunca lo ocultó, el doctor Santos, es decir, era una política coherente en lo que él expresaba. Y todos los grandes columnistas eran Germán Arciniegas, Sanín Cano, Alfonso Reyes, Valle de la Torre, eran internacionales, muy humanistas, todo, que era la diferencia con el periodismo de hoy por razones económicas, financieras, de intereses de la globalización, etc. Pero siempre manipuladoras para que una sociedad se guíe por lo que ellos están expresando en ese periódico, tanto en sus noticias como en su pensamiento ideológico. Lo mismo El Siglo, que era el otro lado el otro lado de la estrella, de la moneda, el doctor Laureano Gómez, porque el país siempre ha estado polarizado, siempre. Yo considero entre Bolívar y Santander, si hay tiempo más adelante me quiero referir a eso un poco. Y en El Siglo también, es decir, hasta qué punto manipulaba. El doctor Santos lo hacía por medio muchas veces del silencio, ¿no? Había alguien, y entonces ¿sí? Se negaba, la persona no existía, el que no salía en El Tiempo, decía López Miquelsen, no existe. ¿No? Jorge Zalamea no se nombró durante muchos años por razones personales o políticas. José Antonio Osorio Lizarazo, que fue uno de nuestros grandes cronistas, cometió un error personal de ser
colaborador muy cercano del dictador Rafael Leónidas Trujillo y fue un mercenario de Trujillo, y el doctor Santos dijo: aquí no permitimos que se alabe a un dictador. Y Osorio Lizarazo, ese gran novelista urbano bogotano y ese gran cronista, dejó de existir durante 40 años. Es decir, era la política del silencio, ¿no? Y así se manipuló con la política del Frente Nacional. Se callaban hechos históricos, ¿no? Como el incendio del propio Tiempo y del propio Espectador el 6 de septiembre del 52. Ellos mismos lo callaban porque eran intereses que defendían ya en el Frente Nacional. Laureano Gómez inventó el cuento de que había 1 millón de cédulas falsas en el año 49 y lo ponía, él sabía, porque era un hombre muy inteligente, que había que decirlo diariamente, y lo ponía como el eslogan al lado del siglo, ¿no? O ¿quién mató a Mamá Toco? ¿Por qué mataron a Mamá Toco? ¿Por qué mataron a Mamá Toco? ¿Por qué mataron a Mamá Toco? Sus discursos, su periódico, y tumbó al Partido Liberal, logró que cayera López Pumarejo en el año 45. Y todas las noticias que después se fueron, ya con los años del narcotráfico, fueron manipulando aquí. Pienso que la democracia colombiana ha sido pues una de las, es decir, ha cometido uno de los peores genocidios de la historia, así que no lo hizo ni Pinochet ni Videla, que fue la desaparición de la Unión Patriótica. ¿Cómo informó la prensa nacional eso? A pedacitos, menguado. Murió un senador de izquierda en Antioquia, era así, de una manera sesgada. Nunca el gran periodismo ni los grandes noticieros nombraron la palabra paramilitarismo, hasta que al fin, después del año 2000, se accedió. La palabra desaparición forzada está prohibido decirla en los periódicos, en los grandes diarios, ni Gozaín, nadie la dijo. Este tema de la masacre de palestinos, cómo la han manipulado y cómo la han manejado los grandes medios de comunicación colombianos, cómo engrandecen la muerte de un niño judío israelí o a la muerte de centenares de palestinos. El único, y tengo que decir que es el único que ha hecho una labor objetiva, es Yamid Ahmad en el noticiero CMI, porque él es palestino, él es hijo de palestinos, es decir, por razones personales, más no de ética periodística. Aquí nunca, todos sabemos hoy en día, porque somos generaciones que hemos sobrevivido, que Vietnam derrotó a los Estados Unidos. Nunca un periódico tituló "derrotado a Estados Unidos en Vietnam". Jamás. Nadie puede recordar que ese titular llegó a ningún lector del mundo. De manera que así se va formando el periódico, y así se van formando, así se manejó la época del narcotráfico, la terrible época del narcotráfico, que hasta que no cobró nada menos que al director del Espectador, a don Guillermo Cano, y a grandes figuras como el doctor Luis Carlos Galán, y a los 4 candidatos presidenciales de Monastán, que no cobró, a grandes figuras de la sociedad colombiana, el periodismo no asumió una responsabilidad más heroica y más rigurosa y más objetiva. Ya se vio obligado a eso. Es decir, esos años 80, en que vinieron esos fenómenos del narcotráfico, del paramilitarismo, pues comenzaron a obligar al periodismo y a la política y a los dirigentes a cambiar su razón de ser. Y entonces hubo ese cambio entre el periodismo humanista hasta el fin del Frente Nacional y el periodismo ya económico de grupos sociales, que es el que nos está gobernando ahora. No sé, María Elvira, ¿qué piensas? No, pues me dejas perpleja, porque es verdad. No, es verdad. Lo que pasa es que lo que sí pienso es que la aparición del internet y redes sociales y el Twitter, que es como un micrófono incorporado, sí es un cambio drástico que probablemente sí va a posibilitar que las cosas se nombren, pues las cosas se nombren por su nombre o se mencionen por su nombre, porque si el medio no lo dice, otro lo dice. Entonces yo sí creo en eso, Ricardo, que hay un cambio muy drástico, porque es la gran democratización de la información, al tiempo de que es una desdibujada del oficio también muy grande, porque yo difiero con Paloma en el sentido de que yo sí creo que la objetividad informativa existe, así no siempre se ejerza, y que en este salón hay 50 personas o 100 personas o 100, un número fáctico es un hecho cierto. O sea, los hechos ciertos existen, y si uno construye información con base a documentos,
a información cierta, a grabaciones ciertas, a hechos fácticos, el producto final puede aproximarse a la verdad. O sea, yo sí creo que los hechos, la realidad, pues que a Pablo Escobar lo mataron el 5 de diciembre es un hecho, y es un hecho que existe y que es real. Pero bueno, para no dispersarme en el punto, creo que después del comentario de José Luis, que es cierto que los titulares pueden tapar todo y han tapado la realidad, creo que estamos yo todavía no soy muy capaz de reflexionar mucho, de hacer grandes afirmaciones, pero sí de vivir muy abrumada de lo que se está generando como información. No necesariamente eso es periodismo, pero sí es información, y en donde la posibilidad de tapar los hechos desde que aparece una herramienta como es el internet y la web, que es como ese gran universo donde todo el mundo tiene un espacio y donde, digamos, difícilmente alguien se puede quedar sin decir lo que quiere, aunque no lo oigan todos los que lo podrían oír, pero por lo menos lo dice, y ya lo que está escrito entra, o lo que está publicado entra a ese, pues como el acervo universal. O sea, lo que hay en la web, ya por Google lo buscan y ya es un hecho, ahí está. Entonces uno puede que no salga el titular de la humillación de los soldados sirios y que la prensa oficial y los medios, nadie quiera presentar ese video, y de pronto presentan un pedacito por ahí en el noticiero de la Dechebel y no sé qué, y en Colombia no aparece en ninguna parte, pero alguien colgó ese video en internet y está en YouTube, y ahí está la humillación y la aberración humana que estamos viviendo en Siria, por ejemplo, para citar un caso. Entonces ya el tema de que el editor no quiso publicar, o el jefe de redacción no recibió el artículo y dijo que no y que por tanto no iba, o que el dueño del medio llamó y dijo por favor eso no lo cuenten, eso no va, puede que no vaya en ese medio, pero el riesgo de que va y sale por algún lado, sale. En ese sentido yo creo, por ejemplo, que el expresidente Uribe, aquí el colega jefe político de Paloma, ha mostrado un ejercicio, bien o mal, o lo que sea, pero él ha mostrado, y fue de los que inician como a realmente utilizar el Twitter como un micrófono incorporado, como un mecanismo para decir yo no necesito que los medios, que además me callan y que además son sesgados, porque hay muchos, pues porque realmente, y uno no se puede negar, aquí se ha silenciado y se trata de silenciar mucha información, muchas ideas, digamos la ventaja es que hay pues de muchos lados, pero cuando el presidente Uribe no dice no, yo agarro mi cuenta de Twitter y por ahí me hago ir, lo demuestra. No creo que está haciendo periodismo, está comunicando, que es distinto, pero muestra que hay una herramienta, que hay una nueva realidad que es como ponerle una dinamita a los mainstream, a los medios convencionales, a los medios digamos, del establecimiento, de los que construyen formas sociales, digamos, convencionales, por usar alguna palabra, y que pues todos sabemos que la muerte de Bin Laden fue un Twitter, ¿no? El que dio el mensaje. Entonces yo no me atrevo a hablar y es como algo que todos los días me hago preguntas y todos los días me abruma y todos los días me asombra, y llegará el momento donde uno logre poner alguna idea clara sobre lo que se está viviendo, porque por lo menos en el caso mío estoy viviéndolo, y he hecho una carrera profesional o un recorrido del oficio desde los medios convencionales, desde la dirección de las revistas, los periódicos, noticias de televisión, y veo que esto que llega es otra cosa. Yo no sé si bueno, si malo, solamente creo que es mejor, pero lo que sé es que es otra cosa, y que la posibilidad de que se repita lo que narraba José Luis se acabó, de que la posibilidad de que no se sepa que mataron al maestro, ¿no? El maestro número 1000 que mataron ayer en un pueblo en el Cauca,
eso se tape o se deje de saber, ya no es posible. De que la posibilidad de los dos muchachos venezolanos que deportaron y por qué los deportaron se trate de no contar, ya no es posible. Lo que pasa es que no creo que necesariamente eso, es decir, lo que creo es que eso es comunicación, que es distinto a construir un reportaje periodístico, a construir piezas periodísticas, a informar complejidad, que es otro asunto en donde yo creo que ahí vale la pena hacerse muchas preguntas. Pues a ver, a María Elvira le diría que mi punto de la objetividad es el siguiente. Es como, y estaba pensando, qué buen ejemplo hay. Es como cuando uno se encuentra con una amiga y le cuenta que peleó con el novio y le cuenta unos hechos ciertos sobre la pelea del novio y uno concluye, es un desgraciado, tenés que terminar con él. Lo que pasa es que uno no se ha visto el resto de la película. Entonces la decisión, el consejo que uno le está dando sobre unos hechos que son ciertos es parcial. Entonces darle el consejo de que lo que debe hacer es terminar con ese novio es un poco abrupto, porque en realidad resulta que ayer no habían peleado, estaban felices, y ayer también, y hace un mes y hace 6 meses. Entonces es un poco el problema de la temporalidad y de la imposibilidad de meterlo todo en un solo asunto. Y sin embargo yo sí creo que ahí, María Elvira, entiendo que hay una distancia muy grande entre lo que es comunicar y lo que podría ser el ejercicio periodístico. Y el ejercicio periodístico evidentemente tiene sesgos, y los sesgos son especialmente graves cuando no se hacen claros, cuando uno no sabe, y era lo que yo me refería, de dónde le están hablando, o con qué interés le están hablando, o por qué le están contando esta película en este específico instante. Y ahí es donde realmente se vuelve muy complicado. Y sobre la reflexión de Ricardo, yo pensaba en este momento, si uno no sabía si era mejor los periódicos, donde uno sabía que este era el periódico santista que está defendiendo las ganas políticas de este señor que lo que quiere es hacer esto, o el grupo Aval, o el grupo Prisa, o cualquier grupo económico que quiere es hacer plata y que tiene además negocios con los gobiernos de turno que nadie conoce, y que yo denunciaba, por ejemplo, que en esta campaña era brutal el gasto que había tenido el gobierno en publicidad, y era realmente brutal. O sea, en los meses de julio del 2013 a enero del 2014, previos a las elecciones, contratos de 12.000 y 13.000 millones a RCN y a Caracol, contratos para las grandes empresas de publicidad que a su vez subcontratan y que son las que manejan todo el tema de medios. Y entonces le decía a Ricardo ahorita, lo de los silencios seguía apareciendo. Yo veía que al principio de la campaña de Oscar Iván Zuluaga hacíamos cosas, no lográbamos salir ni en un pie de página, y era muy frustrante realmente. O sea, llegábamos a Izá, Cauca, después de ese carro bomba que pusieron el 7 de diciembre, ¿no? Con la estación de policía destruido, medio pueblo destruido, la gente llorando todavía, y no aparecíamos en ningún periódico, no había posibilidad alguna de que alguien reportara, salvo el Twitter, ¿no? Por Twitter podíamos mover y mostrar que habíamos ido, y yo creo que sí genera un enorme control hacia los medios de comunicación, las redes sociales, evidentemente. Pero ahí hay una reflexión que me llama la atención un poco, y es, bueno, primero, ¿dónde está el límite entre el periodismo y la comunicación? Y segundo, si la política no ha sufrido un proceso de desprestigio tan grande en el país. A mí me sorprende, porque pues yo siempre había escrito, llevo más de 7 años escribiendo columnas, y entonces me dijeron, bueno, no, usted ya entró a una campaña política, ya no puede volver a escribir. Y yo decía, pero es rarísimo, es como que me dijeron, bueno, ahora que va a hacer campaña política ya no puede tener pelo largo. Pues es algo que yo llevo haciendo, es parte de lo que yo soy. Pero bueno, y ahora que soy político, pues tampoco puedo tener ninguna columna, razón por la cual me veo abocada a tener mi propia página web. No, porque realmente, entonces yo pensaba el otro día, si realmente tenemos malos políticos, porque los políticos son malos, o es porque la sociedad realmente está haciendo un esfuerzo por tener malos políticos y convertirlos en malos políticos.
porque una de las cosas, y vuelvo a lo que he dicho antes, que me parece a mí que es importante de un político es que la gente sepa qué está pensando, por qué está actuando de una determinada manera o no, por qué está tomando ciertas decisiones o no. Y eso significa que debería haber un hábito permanente de comunicación con la ciudadanía que le permitiera a la ciudadanía predecir su político, porque esa función del político tiene que ser muy predecible, es decir, con 99% de probabilidades yo sé que esta persona va a actuar así, porque es un poco la razón por la cual alguien votaría por alguien, es porque es capaz de saber que lo representa medianamente bien, por lo menos en un espectro suficientemente amplio para merecer su voto. Y ahí volvería al tema, José Luis, que tú mencionabas sobre los silencios y sobre la manera como se reportan ciertas noticias o no se reportan otras noticias. Y creo que eso tiene mucho que ver sobre si la sociedad está reflexionando sobre sí misma. Porque uno hacia atrás puede ver lo que le estaba pasando en un momento dado, que uno cuando estaba en esos momentos no las ve, ¿no? No es tan fácil saber que hay un exterminio masivo de la UP cuando todo está pasando y además están matando a otros liberales y conservadores y de todos los tipos políticos, que es un resultado que se consolida solamente en retrospectiva, ¿no? Entonces, creo que también influye el hecho de que la sociedad no reflexiona sobre sí misma con autocrítica, pero sobre todo con honestidad. Es decir, que nos digan, yo estoy escribiendo esto porque yo estoy parado aquí, porque realmente a mí lo que me interesa es esto, porque yo quiero defender estas ideas y desde estas ideas estos hechos se ven así. Y creo que ahí, por eso, María Elvira, decía yo, la pretensión de objetividad tal vez es demasiado poderosa y sirve para esconder muchas cosas. Porque cuando la gente lee un periódico pensando que le está diciendo la verdad, ¿no? y veían en televisión que Inextra convierte su Platón en una lavadora, y la gente sentía mucha frustración porque no se vuelve lavadora, creo que es eso, es decir, la renuncia a la objetividad debe ser un hecho claro, no porque uno no pueda ser mucho más objetivo, sino porque cuando uno está diciendo que está siendo objetivo, puede estar llevando equívocos en ciertos aspectos. Simplemente es como más hacia no decir que uno es objetivo, aunque trate con todas sus fuerzas de serlo, me parece que le da más veracidad a lo que pretenda ser verdad. Algo así. No sé si Mario quiera que llegó y decir algo como porque después se le... José Luis debería poner en el sí. Sí, más o menos hemos hecho Mario cursos. Y olvidé decir que Álvaro Tirado Mejía se excusó porque se encuentra en un viaje urgente a Medellín. Está con nosotros Mario Cursis, que es el director del Más Pensante, un magnífico poeta y escritor. Estábamos hablando pues, de toda la controversia del periodismo que ha dejado de ser un periodismo intelectual, de periodismo humanista, que tuvo una tradición en Colombia de muchos años, en que los líderes políticos fundaban periódicos, siempre. Jornada, La Calle, El Tiempo, El Siglo, desde la época de la independencia, la bagatela, se ha controvertido pues, muchas formas de informar. Y María Elvira defiende que ya hoy en día no se puede hacer esa política, digamos, santista, del doctor Eduardo Santos, de tapar, como decía Gabriel Gómez, tapen. Y se podía hacer, ya no se puede porque están los nuevos medios tecnológicos de comunicación. Ya no se puede tapar que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, que se tapó durante años. Bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces más o menos y que con el narcotráfico se corrompieron muchas costumbres, muchas formas, y que hay una gran ausencia intelectual en los líderes políticos. Más o menos es un mal resumen, Mario, pero más o menos expreses tus ideas. Buenas tardes, me excuso por haber llegado tarde, tuve una desinteligencia enorme. Yo sabía que era el foro hoy, pero entendía que eran las 7 de la noche, estaba en mi casa haciendo nada cuando de pronto me avisaron eso. De verdad les pido disculpas a ustedes y por supuesto a los compañeros de la mesa. Yo quisiera hacer un examen un poco distinto de esos. No sé si la mayoría de ustedes están conscientes de que en Colombia hay una tradición muy extraña
que es la de los presidentes gramáticos, entre 1886 y 1930, que es el periodo que la historia se conoce como la hegemonía conservadora. Hubo 5 presidentes de estirpe conservadora y un sexto que no alcanzó a ocupar la presidencia, que fue Guillermo Valencia, que tenían como profesión o como actividad principal el hecho de ser gramáticos. Me parece, hasta donde yo sé, que no hay ningún país en el mundo que pueda tener una historia semejante. Y eso ha tenido una serie de consecuencias en la historia colombiana. La principal de ellas es que ha habido como una especie de equívoco en que las personas que ocupan, pues digamos, el solio de Bolívar deban tener una serie de aptitudes que fundamentalmente sería lo que ya sabemos, lo que acabo de mencionar, de tener un conocimiento incluso casi científico de la gramática. Miguel Antonio Caro, Marco Fidel Suárez escribieron tratados sobre el participio, escribieron o hicieron traducciones del latín y del griego muy competentes, y esa fue como una constante en la historia nacional que se prolongó incluso hasta fechas muy recientes. Pudiera decirse que el expresidente Belisario Betancur fue el último representante como de esa estirpe. Al lado de los conocimientos gramáticos había que tener también una sólida formación en literatura del siglo de oro española y en la literatura griega y latina. Bueno, pero eso es como un asunto como diferente. Y eso fue avanzando en la vida nacional. Entonces hay montones y creo que ningún otro país tiene como anécdotas de esa, en que los debates en el Congreso tenían a veces muchísima chispa literaria. Yo recuerdo, por ejemplo, que Gilberto Alzate Avendaño, no sé cuál era su contradictor, en un momento en el Senado estaban teniendo como una discusión bastante fuerte sobre quién tomaba primero la palabra. Entonces Gilberto Alzate Avendaño le dice: mire, si es en orden alfabético, empiezo yo primero. Si es en orden analfabético, empieza usted primero. Ese era el tipo de cosas, y así yo les pudiera contar 30, 40 chistes más de ese estilo. Esa tradición fue perdiéndose cada vez más. También fue apartándose la profesión de los presidentes que llevaban a Colombia. Alberto Lleras Camargo, por ejemplo, era economista. Laureano Gómez era ingeniero, y así sucesivamente. Si uno mira cuál es el origen, la profesión de la persona que tuvo, se fueron apartando radicalmente de esa tradición. Probablemente la división de aguas empieza con Julio César Turbay por diferentes motivos. No sé si algunos estén al tanto, se discute mucho si Turbay realmente alcanzó a terminar los honoris causa. Y muchos de los chistes que existen sobre Turbay lo que hacen precisamente mofa es que Turbay era un personaje en muchos sentidos completamente iletrado. Hay montones de chanzas en las cuales Turbay no parece entender de qué le están hablando, o digamos, confunde lo que le están diciendo, o demuestra como un conocimiento muy precario de eso en lo cual habían brillado buena parte de los presidentes colombianos. Una vez le preguntaron a Turbay que cómo se escribía habichuela, y entonces él dijo habichuela, y entonces le preguntaron: pero presidente, ¿cómo que se escribe habichuela? Sí, porque la H es muda, no suena. Y hay montones de referencias como de ese estilo. Tal como yo lo veo, yo creo que la principal herencia de todo eso de los gramáticos es una creciente tendencia al eufemismo. Probablemente eso empezó cuando Colombia perdió
Panamá se separó de Colombia y en ese momento el presidente era, a ver si, José Manuel Marroquín. Entonces le hicieron, pues, como era de esperar, reclamos muy airados, y él dio esa frase que ha sido bastante famosa en la historia de Colombia, que dijo: pero ¿por qué me critican? Me entregaron un país y yo les devolví 2. Y a partir de ahí, cada vez más fue más común que los presidentes, o en un término amplio, los hombres de acción, los hombres políticos, utilizaran los eufemismos para referirse a cuestiones muy incómodas. Quien lleva eso a una especie de entronización es Julio César Turbay. Él se especializó en un tipo de lenguaje político en Colombia que después hizo completamente carrera. Entonces, nunca llamar a las cosas directamente por su nombre. El parteaguas también en ese asunto, creo yo que fue todo el asunto de la toma de la embajada en el año 1982, fue la toma de la embajada dominicana. Ahí, en ese momento, yo veo que la vida colombiana empezó a contaminarse mucho y en que ya fue difícil que el discurso público tuviera como algún tipo de transparencia. No quiero insinuar con esto que antes los políticos todos llamaran pan al pan y vino al vino. Por supuesto que también había eufemismos, pero la manera de hablar con el público era muchísimo más libre. Las cosas que se decían por parte de un representante público eran muy diferentes y tenían un tono, vamos a decirlo, de sinceridad más acusado. Con el asunto del secuestro ya nada se volvió a llamar como era. Si ustedes revisan prensa de la época, empiezan a encontrar, no sé, disculpen, ustedes están así. Bueno, sí. Les decía que cuando empezó todos los temas de, digamos, de las negociaciones, que ahí además, no sé si recuerdan que el presidente Turbay le encargó la negociación al director del Carrecuero, que es casi que como volver totalmente 100 años atrás. Es bastante misterioso que el director de un instituto gramático estuviera al frente de la negociación de unos secuestros, y ahí uno ve el peso, la influencia de esa antigua tradición. Pero les decía que si uno revisa prensa de la época, de inmediato descubre que ya todo empezó a nombrarse de otra manera. Digamos, por ejemplo, ajusticiaban a alguien y entonces eso se llamaba ejercer la justicia revolucionaria. Una cuestión, negociaciones para la liberación de los rehenes, también utilizaban ahora, es que temo traicionarme en mi memoria, pero digamos todos los términos, eso. Y eso fue cada vez, pues, fue avanzando más. Por ejemplo, miren, en la época del expresidente Pastrana, llegaron a emitirse hasta 18 comunicados conjuntos entre las FARC y el gobierno del expresidente Pastrana, y en ninguno de ellos, y eso puedo asegurárselos completamente, no se menciona la palabra secuestro. Era un momento en que se habían alcanzado como picos históricos de la actividad. Tampoco se habla de rapto, de ninguno de los sinónimos que uno pudiera aplicarle a esa actividad. Bueno, el gobierno de Samper, pues empezó a hablarse claramente, pues, de las fuerzas oscuras, de que todo se hizo a mis espaldas, el elefante, y este tipo de metáforas, este tipo de lenguaje empezó a permear la vida nacional casi hasta el delirio, y eso hizo eclosión durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Incluso llegó, pues, yo he escrito una cosa en que decía que el eufemismo prácticamente se convirtió en el estilo literario del Estado. Yo he revisado muchos documentos de esa época, por ejemplo, de instrucciones que se le daban al ejército, y en todos los documentos nunca se utiliza, por ejemplo, la palabra matar.
Por ejemplo, se habla de neutralizar guerrilleros, cuando lo que se está refiriendo precisamente eso es a darlos de baja. Y hemos llegado pues al presente en el cual cuando un político, cuando un hombre de acción, cuando un representante público habla, uno la verdad es que no le puede creer absolutamente nada. Eso por un lado. Luego por el otro, yo veía en el título de esta cuestión como una especie de presupuesto que me parece que es falso. La idea de que los intelectuales en algún momento dejaron de politizarse creo que es falsa. Ahí hay un equívoco que parte de que, en efecto, hubo muchos profesores, gente que estaba en la academia, que prefirió mantenerse al margen de muchos de los debates públicos. Pero creo que la idea de intelectual nunca puede asociarse con la de académico. De hecho, creo que son dos cosas completamente distintas. Los intelectuales son personas que hablan a nombre propio y dan un punto de vista sobre algo que consideran, es decir, participan en la conversación pública. Ahí, para ser intelectual, uno no tiene que tener ninguna afiliación, no tiene que estar vinculado a la universidad, no tiene que ser profesor. Uno puede simplemente, lo que define a los intelectuales es que participan en esa conversación pública. Entonces, muchos académicos prefirieron no hacerlo, pero quienes merecen el nombre de intelectuales lo han seguido haciendo, y es la gente que escribe en los periódicos, la gente que escribe columnas en las revistas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es falso presuponer que hay una repolitización de los intelectuales en este momento. Creo que nunca dejaron de escribir sobre política, de opinar al asunto. Y en cuanto a la desintelectualización de la política, eso sí es cierto. Pues hoy en día el único equivalente que tenemos, o de los poquísimos equivalentes que tenemos de lo que fue esa antigua tradición de políticos gramáticos en Colombia, pues el último representante de eso tal vez fue Alberto Santofimio. Alberto Santofimio, incluso en su oratoria, imitaba mucho el lenguaje de los poetas piedracielistas, de la misma manera que, por ejemplo, Antanas Mocus tiene todos los rasgos de estilo de los nadaístas. Yo tengo la teoría personal de que todos los políticos siempre copian o imitan o utilizan la jerga literaria de, digamos, anticuada, inmediatamente anterior a la que está vigente en ese momento. Ustedes pueden buscar los ejemplos y los van a encontrar con bastante facilidad. Y hemos llegado, pues digamos, el último representante como espurio de esa tradición puede ser Roy Barreras. Roy Barreras, que es médico de profesión, aspira a ser poeta, ha lanzado un par de libros y también, digamos, al margen de esa tradición, yo siempre he tenido la sospecha de que los manuscritos que se presentan a los concursos de novela en Colombia tienen un fin muy específico. Acaban siendo comprados por magistrados o por diferentes personajes que están en la cárcel, porque como ustedes saben, en Colombia existe esa rarísima ley en que dice que si uno estudia, trabaja o escribe una novela, un libro intelectual, entonces tiene rebaja en la pena. Ese tipo de material se utiliza precisamente para eso. No estoy ironizando, está muy probado que en determinado momento se le probó a un montón de magistrados que estaban cumpliendo penas de prisión, que habían comprado tesis universitarias, que habían comprado novelas y las habían presentado para que se les otorgara una rebaja en el tiempo que estaban cumpliendo de condena. Y muy lúcida, muy pertinente la intervención de Mario Ursis. Y es cierto, retomando, wow. Es muy cierto toda esa tradición de que aquí se manejó el país en el siglo XIX, comienzos del XX, por poetas y gramáticos. Agrego que en el momento de mayor crisis en que estábamos perdiendo a Panamá, en que los acorazados americanos estaban ya en el Istmo, el ministro
ministro Leopoldo Cajiao, ministro de Popayán, muy cercano al presidente marroquí, llegó a las 2 de la mañana, pero completamente desaforado, es decir, decía, pero ¿qué pasa, excelencia? Ya están las naves aquí, hay que tomar alguna medida o negociaciones o contrarrestar la guerra o enfrentarnos. Y le dice Marroquín, ven acá, Leopoldo Cajiao, toda la noche estaba pensando en ti porque me he pasado estas horas haciéndote un acróstico. Leopoldo Cajiao, ajiaco de pollo. En plena crisis del Istmo de Panamá, tenemos que olvidarle, y así se dirimían las cosas en el Congreso, es decir, por elegir a José Hilario López, entonces los rivales estaban furiosos porque se sintieron presionados, entonces respondían en verso. La esposa de Tarquino Colatino, al verse impura, prefirió morir. Los miembros del Congreso granadino besáronle la mano al asesino a trueque de vivir. O ya a finales, después de las portas de la guerra de los 1000 días, que decían, es que Colombia es el país de las cosas singulares, dan la guerra a los civiles y la paz a los militares. Y así se controvertían las cosas, pero peor aún el origen de nuestra nacionalidad. Es que yo todavía me espanto de ver que fueron unos versos de un poeta, pues un buen poeta que era Luis Vargas Tejada, un hombre muy culto, hizo esa famosa obra de teatro de Las Convulsiones, en que dice pues que hacia Bolívar la cabeza se le corta y los pies queda una oliva, más o menos, no recuerdo el poema completo, y que entonces la moraleja es cortarle al tirano la cabeza y los pies. Y él mismo, con un grupo, unos 12 intelectuales, hombres cultos, había un financista, Florentino González, uno de los hombres grandes de este país, habían hombres que hicieron novelas como Mariano Espina Rodríguez de Huáscar, Ezequiel Rojas, eran unos intelectuales bastante, venían con Vicente Azuero y Lorenzo María Llera, pero es que ellos ejercieron de una manera singular, personal, el sicariato, es decir, se metieron una noche al Palacio Presidencial. ¿Qué tal nosotros, poetas, novelistas, meternos al Palacio a matar al presidente? Lo hicieron, se metieron esa noche septembrina, ellos, el poeta Luis Vargas Tejada, el economista Florentino, y los dos futuros fundadores de los dos partidos, Ezequiel Rojas y Mariano Espina, a matar al presidente, que se salvó por azar o por Manuelita, por lo que sea, pero ese puñal de septiembre lo hirió, y cuando él muere, que ellos se habían salido del país despavoridos, regresan y fundan la república, fundan los dos partidos. No sé cómo controvertir si ese es el origen o qué es lo que pasa, Ricardo. Luis, permíteme añadir que el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, que ahora es una de las personas que está en la mesa de negociación en La Habana, tiene un libro inédito por el momento en el cual ha recopilado muchas de estas respuestas como brillantes o sarcásticas o con mucho vuelo literario de montones de políticos colombianos, y la verdad es que uno ve ahí que por contraste se ha perdido como algo. Se esperaba antes que un político colombiano tuviera al menos como, si no capacidad oratoria, pero como cierta, digamos, habilidad con el lenguaje o cierto ingenio para manifestar en las presentaciones públicas. Martiñón, que es un poeta satírico bogotano, tiene un poema, ahora no lo puedo repetir de memoria, es que lo recuerdo como de manera imperfecta, entonces creo que me lo voy a tirar, pero más o menos les cuento de qué va. Laureano Gómez insistía mucho con la idea de que había un partido conservador independiente, algo que hoy en día también existe. Entonces Martiñón componía un soneto en que decía que el partido conservador, por los muchos avatares de la política, había ido progresivamente perdiendo sílabas. Entonces primero perdió el I y quedó dependiente, luego el PEN, así hasta haber terminado convertido en un ente. Pues me pasa lo mismo que en la anterior intervención, y es que me interesa mucho más lo que ellos dijeron que lo que yo tengo por decir. Pero estaba pensando con lo que decía Mario y pues lo que dijeron todos, lo que después agregó José Luis, que cada vez me parece más claro que no
no hay que dar por sentado que lo que había antes era mucho mejor. Yo creo que ahora lo que sí es claro que es peor es que hay muchos trancones, pero del resto me parece que sí, podrían ser muy gramáticos y muy cultos y muy poetas, pero ejercían el sicariato y podían ser expertos en el siglo de oro, pero podían montar guerras en un minuto y eran escalofriantes, igual que ahora. También estaba pensando en que pues yo siempre he visto el periodismo un poco desde afuera, porque realmente lo que yo he hecho es escribir ficciones y escribir novelas, y quien hace ese ejercicio sabe que lo puede hacer porque una historia se puede contar cuando ya se terminó. Es una tontería, pero es así de claro. O sea, uno no puede contar algo que está pasando en este momento, salvo los comentaristas de fútbol que van contando lo que va pasando, y un poco eso me parece lo difícil del periodismo, que se está contando lo que está pasando mientras está pasando, que también es lo que es impresionante y muy curioso, también incluso conmovedor, del ejercicio del grupo de memoria histórica, que está contando la guerra como si se hubiera acabado, pero es con la esperanza de que se acabe. Es una especie de conjuro, es una especie de plegaria para que se acabe. Contar lo que pasó en El Salado, contar lo que pasó en La Rochela, contar lo que pasó en Trujillo, todo con la esperanza de que eso dé luces para terminar la guerra. Y me parece lo que hace el periodismo también. Yo he estado metido, para usar el término que se usó en la mesa, en los dos medios del establecimiento. Ese ha sido mi trabajo en los medios. Primero como crítico de cine en Semana, durante 12 años, en donde los riesgos no eran tan graves. Si uno le ponía 2 estrellas a una película no pasaba mayor cosa. A veces pasaba, que había gente que se enfurecía, pero no le pegaban a uno en la calle ni nada. Y después he estado en El Tiempo, y en ambos lugares debo decir que quizás porque mi contacto ha sido con los periodistas de la sala de redacción y no muy pocas veces con los gerentes o con los dueños, pues nunca he visto que haya un cuarto de atrás en el que hay una sola lámpara, así como estamos ahora, que parecemos conspirando con esta luz y con la música de fondo. Nunca he encontrado un cuarto de atrás, ni en El Tiempo ni en Semana, en donde haya una gente muy malvada frotándose las manos y pensando en cómo van a imponer o a tumbar a alguien. No sé si, repito, por lo que mi relación ha sido más con los periodistas, y en esa medida, y porque he visto el periodismo siempre desde afuera, y he escrito una columna de opinión primero en Soho y luego en El Tiempo, con un poco la visión que daba Paloma sobre el ejercicio, casi como una posición política desde la ciudadanía, pues siempre he admirado mucho a los periodistas, siempre los he visto. En Semana hay unos periodistas extraordinarios que no sé si antes había, en la época de los grandes presidentes intelectuales, no sé si había una periodista como Marta Ruiz o un periodista como Ricardo Calderón, capaz de infiltrarse durante meses como los periodistas de película para averiguar si hay corrupción en el ejército, o el mismo Daniel Coronel, gústele, hay gente que no le gusta, pero a mí me parece un tipo muy valioso y muy valiente. Eso por hablar de Semana. Pero en todos los medios colombianos hay periodistas muy valiosos que escriben además muy bien, y cualquiera que haga el ejercicio de ver, por ejemplo, lo que se escribe en El Malpensante o en el mismo Soho, o todavía Gato Pardo vuela por ahí, o en el mismo periódico El Tiempo, en El Espectador hay muchas veces crónicas extraordinarias, pues tendría que reconocer que hay todavía mucho talento. A mí, por ejemplo, un tipo como Héctor Abad me parece un tipo extraordinario, y que hace eventualmente crónicas en El Espectador
Espectador muy importantes, un tipo como Alfredo Molano, pensando ahora en el Espectador, y en cada periódico y en cada revista colombiana me parece hay gente muy valiosa que está todavía arriesgando su vida por decir la verdad, y me parece cada vez menos afectada por lo que diga el doctor Santos o diga el doctor López o diga el doctor Gómez, cada vez con esa influencia menos clara. Yo no me puedo imaginar a Marta Ruiz o a Ricardo Calderón trabajándole al candidato de turno. Son periodistas muy independientes y muy valientes que pues además viven muy amenazados. Entonces creería de nuevo que lo que ocurre ahora no es poco. Pues está María Elvira, está Cecilia Orozco, es que si uno se pone a pensar en los periodistas que hay, no es nada malo lo que hay, y es muy diferente a esos grandes plumas que escribían en los periódicos o en las revistas de los 50 en Colombia, pero no es peor. Puede haber ahí mucha gente jugándose la vida y diciendo lo que está pasando en el sentido del grupo de memoria histórica, es decir, con la esperanza de que deje de pasar. Bueno, de mi generación, la única revista que dijo la verdad y que dijo siempre todo lo que quiso fue La Nueva Prensa, que dirigió Alberto Salamer. Le quitaron los avisos de Bavaria y la revista fracasó. Pero no sé, redondeando, que vamos llegando como al final. ¿Tú querías decir algo, agregar? Ricardo, pues digamos, creo que se me malinterpretó. O sea, lo que yo quise decir, no, o sea, creo que yo estoy de acuerdo contigo, es más, iría al punto, el periodismo en Colombia durante muchísimos años, por lo menos durante un siglo, fue muy partidario. El periodismo entendido en un sentido moderno, de investigación, de consulta de diferentes fuentes, de contraste de opiniones, es una cuestión muy reciente y que debe tener no más de 30 años en el país. Miren, a lo que yo apuntaba es que todos estos periodistas, todos estos políticos gramáticos había como digamos en germen dentro de ellos la tentación de utilizar el lenguaje para encubrir todas las verdades incómodas de lo que pasa en un país. Eso estaba en todos estos tipos del siglo XIX en estado latente, pero cada vez más fue aflorando a la superficie. Ya les expliqué pues la teoría de cuándo apareció eso en la vida pública colombiana e hizo eclosión completamente. Para que, digamos, no puse los dos ejemplos más aberrantes del asunto, o sea, uno de ellos pudiera ser el de las pescas milagrosas. Estoy seguro que casi ninguno de ustedes sabe que la pesca milagrosa es un término que está extraído de la Biblia del Oso, que es un libro que se publicó en 1542 más o menos, en Alemania, una traducción. Ahí está, ese es el origen de eso. No sé si alguno de ustedes haya leído los comunicados de Timochenko. Yo me quedo completamente asombrado, porque Timochenko cita a la Ilíada, a los clásicos griegos y romanos en general, la literatura del siglo de oro, algunos autores de aventuras como Stevenson, eso, y dentro de comunicados que supuestamente están discutiendo lo que está pasando en el momento en Colombia. Entonces, ahí uno ve, ojo, Timochenko, como muchos de las FARC, nacieron en el Quindío o en algunos lugares similares, de donde viene la famosa tradición del greco-quimbayismo. Es decir, que ese espíritu de esos gramáticos todavía sigue actuando en la prosa que tienen ellos. Y eso también tiene un correlato en el narcotráfico. Recordarán ustedes que Pablo Escobar, cuando todavía estaba en la legalidad, patrocinó un periódico ecológico, en que Pablo Escobar pues estaba muy preocupado por la ausencia de árboles en Medellín, porque las quebradas se estaban secando, porque los animales no estaban siendo tratados como deberían ser. Y ese Pablo Escobar, hay testimonios porque hay un par de libros escritos sobre eso, se preocupaba porque el
el periódico saliera sin faltas de ortografía y todo el tiempo estaba fastidiando a las personas que lo hacían porque encontraba alguna errata o una cosa de esas. Luego, cuando ya estuvo en la ilegalidad, ¿algunos de ustedes recuerdan cómo eran los mensajes que mandaban todos esos narcotraficantes desde la clandestinidad? Es que son increíbles. Por ejemplo, se anunciaba que empezaban pues a secuestrar a todos los personajes ricos de Colombia y que el producido de esa actividad se iba a dedicar a dos cosas. La primera, por supuesto, a financiar la propia actividad, pero el segundo, a la construcción de viviendas de interés social por toda Colombia. Eso es un poco como la locura gramatical que ha habido en estos años en Colombia. Y respecto a lo que decía Ricardo, miren, hay una cosa, el antónimo de eufemismo es blasfemia. De hecho, la palabra pues eufemismo nació inicialmente en la religión y se refería a utilizar cierto tipo de palabras para mantener como el decoro. Digamos, antes se utilizaba particularmente en Colombia la expresión por diobre, que era para no tener que mencionar, eso significaba por obra de Dios o por acción de Dios. Luego esa cuestión pasó digamos, a las costumbres, a la moral. Rufino José Cuervo se escandalizaba porque los gamines bogotanos mencionaban todo el tiempo la palabra caray. Caray es una palabra sumamente castiza y es el nombre pues antiguo que se le daba al pene masculino. Y luego esos eufemismos acabaron en el mundo de la política. Por eso no es raro pues que los intelectuales blasfemen del Estado, es decir, utilicen o traten de volver a llamar a las cosas por su nombre, por el que corresponde. O sea, por eso es que ha habido tantas discusiones sobre cuestiones, así como hubo pescas milagrosas y el término se criticó mucho. Pues nada más tengo que ponerles de presente todo lo que ha pasado con los falsos positivos, que es una de las expresiones más infames, porque el falso positivo es una expresión que nació inicialmente en la medicina y que quiere decir una enfermedad que se hacen unos exámenes, pero el examen revela falsamente la presencia de enfermedad, es decir, un falso positivo es la presencia de una enfermedad que no existe. Saquen las consecuencias políticas de lo que acabo de decir. No mucho, solamente pues mucha erudición maravillosa la que hemos tenido aquí y que me hace pensar que preferiría mucho más los políticos gramáticos que lo que nos toca ver en las transmisiones de los debates del Congreso en estos tiempos. Sí, de todas maneras, pues hemos visto un absoluto descenso intelectual en el periodismo, ya para redondear, es decir, a la cultura que siempre ocupó pues las grandes páginas de los diarios, es decir, a filiales de los diarios se fundaron revistas como la Revista de India, la Revista de América en el Tiempo, la Revista Colombiana en el Siglo, siempre. Ahora no, ahora se le llama ocio y entretenimiento. Es decir, ya hay una ausencia total de la cultura y solamente hay tableticas pues, de notículas que se leen en goteo. Entonces, sería como para redondear, antes de darle pues la palabra a los invitados, al público. Es decir, tanto el periodismo actual como los políticos, yo no diría la política, los políticos tienen una ausencia total de altura intelectual en este momento, es decir, no volver a los tiempos en que hablaba Mario de que todo se hacía en verso, aunque era hermoso porque el bisabuelo de Paloma decía cuando fue candidato presidencial, es decir, su campaña la hacía recitando a Narcos, que era un poema social cristiano, muy bello, ¿no? Y el abuelo de Ricardo Silva hubiera ahorcado al último cura con la tripa de la última monja, era el doctor Alfonso Romero Aguirre, uno de los grandes líderes radicales de este país, de la República Liberal, Contralor General de la República, será un hombre brillantísimo, grado 33 de la masonería. Merece una biografía. A los políticos y al periodismo,
decir, han descendido, se han vuelto más faranduleros, más superficiales en sus discursos, en sus noticias, periodismo y política, o debe ser así acorde con los tiempos que vivimos, en que lo que tú decías, ya no podemos tapar de que, ¿no?, las grandes noticias de quién ganó una guerra, que cuando Fidel Castro derrotó a los invasores en Girón, jamás se dijo esa noticia, como la que les dije anterior, y muchas se taparon porque se podía hacer. Ya hoy en día, como dice María Elvira, con la tecnología es imposible. Entonces eso sería como para redondear un final antes de darle la palabra a ustedes. Paloma. No, yo estaba pensando un poco en el tema de querer tapar. Yo creo que hay países que tienen muy poca autoestima, ¿no? Y un poco yo creo que se explica porque cada vez que se ve en el espejo no le gusta tanto como es. Porque es un país que surge de una colonización sobre unas poblaciones indígenas que terminan esclavizadas, con unas poblaciones africanas también esclavizadas y con unos colonizadores que no le querían hacer caso al rey, que quería mandar desde la distancia. Y entonces ha vivido siempre en esa frase de Gonzalo Jiménez de Quesada de se acata pero no se cumple, porque finalmente nunca quiere hacer lo que debe hacer, y pues uno dice, sí, yo se acata significa reconozco que es la ley, pero todos hacemos algo distinto. Y en ese sentido yo creo que sí ha habido un intento de tratar de ser mejor, ¿no? de escoger dentro de eso algo que fuera distinto, y tal vez ¿no? el narcotráfico terminó por volverse la nueva minería. Si uno se pone a pensar, esta es una nación que lo que siempre le ha gustado es la renta. Todo el mundo tiene el sueño de poder vivir con mucha plata sin hacer nada. Es el sueño latinoamericano, por eso vinieron los colonizadores, eso, y se volvió lo que quieren los mafiosos, y es lo que quieren los mineros ilegales, y es regocija en medio de no quererse esforzar suficientemente. No tenemos el sentido de que las cosas cuestan mucho y hay que esforzarse mucho para salir adelante, y que si uno quiere ser bueno, pues no es ser bueno de vez en cuando, tiene que ser permanentemente bueno y permanentemente constante en el esfuerzo. Y yo creo que ahí hay mucho de por qué, digamos, uno pretende ser de una manera, porque de todas maneras es un país que no tiene símbolos. Cuando mira hacia arriba y trata de pensar en una figura que lo inspire, casi que no hay, porque todos nos vamos destruyendo en el camino. Cualquier símbolo que surge, ¿no? Bolívar, ¿no? Podría tener 1000 defectos, pero habría que haberlo encumbrado, no, termina saliendo botada en medio de los tomates podridos, con el grito de longanizo, ¿no? Perdido, humillado, a morirse ruinmente en Santa Marta. Y yo creo que eso es lo que hacemos, ¿no? Es el intento siempre fallido de tener un referente superior que nos permita sentirnos orgullosos y de hacer una lectura positiva de quiénes somos. Y entonces esa degradación termina tratando de taparse con la construcción de cosas como un discurso o algo, y finalmente queda eso. Y también creo que es que el tema de la política tiene muchas cosas. Uno puede hacer política montando una maquinaria que vote por uno, repartiendo, no sé, puestos o contratos o lo que sea que reparta, o puede hacer como un performance que implica un discurso, un gran montaje escénico donde la gente siente algún tipo de empatía o de sentimiento, y eso también genera que lo acompañe políticamente. Entonces pensaba un poco, hay que escoger como en dónde se ubica uno, o el político intelectual que escribe y el otro lo lee y piensa, no, este señor realmente sabe para dónde va, y genera otro tipo de liderazgo. Pensaba cuáles son las formas mediante las cuales uno puede persuadir a la gente de que vote o se acerque a la política. Algunos de ustedes, supongo que algunas de las inquietudes les ha llamado la atención, quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Les ruego, por favor, mucha brevedad,
porque ahora, es decir, no solamente para que todos puedan intervenir, sino porque no me vayan a tachar de sectario, pero como dijo Lenin, primero el partido, y ahorita creo que hay un partido de la selección. Sí, a ver. Buenas noches. Me identifico con la intervención de la revista Malpensante y del expositor que